Vamos a hablar ahora del Clostridium tetani, un otro Clostridium que también causa una enfermedad grave. Es un bacilo gram positivo, móvil y delgado, que se encuentra en el suelo, en el medio ambiente, y como parte de la flora en el intestino de los animales. Forma esporas grandes en un extremo, dándole una imagen en raqueta de tenis o en palillo de tambor. Y bajo esta forma esporulada puede resistir a cambios ambientales importantes, desecación, calor, falta de alimento y a la ebullición. Es anaerobio estricto y crece en forma óptima a 37 grados centígrados a un pH de 7.4 en agar sangre. Forma un halo delgado de hemólisis completa. No es capaz de fermentar los carbohidratos, pero sin embargo puede causar la enfermedad produciendo sus exotoxinas. En esta lámina podemos ver una tinción de Gram, donde se puede ver a los bacilos gram positivos y algunos de ellos tienen las esporas en un extremo que le dan la imagen en raqueta de tenis. Clostridium tetani no tiene poder invasivo, de hecho se encuentra generalmente en el lugar donde entró. Suele estar generalmente en heridas profundas difíciles de curar e infectadas por otras bacterias que se consumen el oxígeno, disminuyendo el potencial óxido-reducción. En su estructura antigénica presenta los ácidos teicoicos, que van a ser similares a los lipopolisacáridos de las bacterias gram negativas, presentando los famosos antígenos O en estos ácidos teicoicos. También presenta antígenos flagelares en sus flagelos y antígenos esporulares en sus esporas. Estos antígenos han permitido una clasificación de 10 serotipos de Clostridium tetani. Sin embargo, todos ellos producen una sola neurotoxina, que es la que produce la enfermedad. El determinante de la patogenicidad es precisamente esta neurotoxina, llamada la tetanospasmina, que es termolábil, fácilmente destruida por el calor. Se destruye a 65 grados centígrados o por acción de las proteasas que se encuentran en el intestino. Cuando se somete a esta toxina al formaldehído en el laboratorio, se genera el toxoide tetánico, que nos sirve como vacuna. El Clostridium tetani también puede producir una hemolicina, cuyo efecto se puede ver en el agar sangre, que produce el halo delgado de hemólisis, que suele ser oxígeno lábil porque se destruye ante la presencia del oxígeno. Se llama la tetanolicina. No se conoce bien su efecto patogénico. En esta lámina podríamos ver el efecto de la tetanospasmina. En la parte izquierda y arriba podemos ver la sinapsis, donde una neurona postsináptica y una neurona presináptica están estrechamente unidas y a través de estas neuronas suelen hacer su efecto los neurotransmisores excitadores y también los neurotransmisores inhibidores. Entonces, cuando un neurotransmisor excitador libera precisamente la acetilcolina, da la señal eléctrica, entonces para terminar la contracción aparecen los neurotransmisores inhibidores que bloquean precisamente la transmisión del neurotransmisor excitador. ¿Qué sucede con la tetanospasmina? La tetanospasmina inhibe la acción de los neurotransmisores inhibidores de tal manera que la estimulación continúa y eso produce una estimulación constante del movimiento y la contracción. Como resultado tenemos un espasmo muscular. En la patogenia diremos que la espora penetra generalmente
hasta las heridas por medio de la tierra o cuerpos extraños, y ahí germina. Es la típica lesión de un clavo encerrado, donde se produce una herida muy profunda, difícil de curar, y la espora suele encontrarse en el metal herrumbrado, donde ya no existe oxígeno. Entonces la bacteria germina, se multiplica y empieza a producir su toxina, la tetanospasmina. Y la tetanospasmina llega por las terminaciones nerviosas al sistema nervioso central por una vía llamada axonal retrógrada, porque a través de los nervios motores puede viajar hasta la médula espinal y luego al sistema nervioso central, al cerebro. En la médula espinal la toxina actúa sobre el asta anterior, bloqueando la liberación presináptica de los neurotransmisores inhibidores, como habíamos explicado. Los principales son la glicina y el ácido aminobutírico. Entonces, la inhibición de las motoneuronas ocasiona la parálisis espástica y convulsiones, que generalmente se presentan al principio en el área de la lesión, alrededor de la herida, pero después se va generalizando en todo el cuerpo. Entonces, en la epidemiología diremos que la transmisión es a través de la inoculación a través de fisuras de la piel. El grupo de riesgo, todos estaríamos en riesgo si no hubiéramos sido vacunados contra el tétanos. Normalmente la vacuna con el toxoide tetánico se administra junto con otras vacunas como la difteria y la vacuna contra la tosferina en la famosa DPT, o también en la pentavalente cuando se une la DPT con la vacuna para el Haemophilus influenza tipo B y para la hepatitis B. También existen vacunas solas, entonces la inmunidad suele ser efectiva. Esta vacuna está en nuestro plan ampliado de inmunizaciones. Se dice que luego las personas deberían vacunarse cada 10 años, especialmente aquellas que tienen mucho riesgo de sufrir heridas profundas, como los que trabajan en agricultura, los que trabajan con animales o los que trabajan en construcción. La geografía del germen es ubicua, es decir, existe en todo el mundo. Entonces, el grupo de riesgo serían las personas no vacunadas, que van a desarrollar la enfermedad porque ya no tienen anticuerpos que los proteja para el toxoide. La enfermedad se llama tétanos. Hay un tétanos del adulto y un tétanos neonatal del recién nacido. Una vez que ingresó el germen por la herida, existe un periodo de incubación de 4 días a varias semanas, y hay algunos que hablan de años. En esos días, el germen se está replicando dentro de la herida. El periodo de estado, que vendría a ser ya el periodo de enfermedad, comienza con una contracción en los músculos maceteros, el famoso trismus, donde el paciente no puede abrir la boca. Posteriormente, el espasmo se generaliza al resto de los músculos de la cara, del cuello, del tronco, los miembros superiores e inferiores. Incluye a los músculos de la respiración y también a los músculos de la deglución. Este espasmo podría matar al paciente. El paciente no pierde la conciencia. De hecho, la muerte llega por agotamiento físico y la falla respiratoria debido a la parálisis de los músculos respiratorios, que no pueden relajarse y no puede existir la expiración. La mortalidad del tétano sin tratamiento oscila entre el 15 al 60%, dependiendo de la edad, de la cantidad de germen que ha ingresado, del tipo de herida o el periodo de incubación. Cuando es muy rápido y no da tiempo para hacer una vacuna post-exposición, podría ser realmente peligrosa. Todo podría ocurrir a través de un pinchazo con una espina en un jardín, debido a que también las plantas suelen estar
contaminadas con el germen, puesto que reciben polvo, tierra, agua contaminada, etc. En esta imagen vemos una pintura donde se está mostrando la famosa posición en opistótonos. En esta postura, el paciente tiene absolutamente todo contraído. Él está consciente, pero todos los músculos de su cara, de su cuello, de sus miembros superiores e inferiores están totalmente contraídos, y también de la columna. Eso le da esta postura corvada hacia atrás. Es muy típico del teta. Aquí tenemos una imagen más real de un paciente, un niño, que está precisamente en la misma postura. ¿Cómo se hace el diagnóstico? La clínica es muy importante, especialmente cuando existe la contractura de los músculos maceteros. Debe llamarnos la atención. El trismus es muy característico, y el hecho de que el paciente esté consciente. La muestra obviamente ha de ser del lugar de la lesión, donde se encuentra el germen. Una tinción de Gram nos va a revelar la presencia de bacilos Gram positivos y de otras bacterias que pueden estar en el lugar, como estafilococos y estreptococos. El cultivo en medio anaerobio nos va a desarrollar al Clostridium tetani, y se puede hacer la prueba de la neutralización en una pequeña placa utilizando un antisuero, una antitoxina que reaccione contra la toxina tetánica. El tratamiento en realidad no es difícil. Comienza con el tratamiento adecuado de las heridas, el lavado con agua abundante, el curado con antisépticos, y obviamente cuando ya el cuadro está avanzado se puede utilizar la antitoxina, que no es más que la inmunización pasiva con inmunoglobulinas hiperinmunes. Muchas veces se requiere de la cirugía para poder curar bien la herida. A veces el germen puede entrar en heridas insospechadas, como por ejemplo un accidente de tráfico o una quemadura o la mordedura de un animal, donde el germen es inoculado profundamente y los tejidos suelen estar poco oxigenados. Es urgente utilizar los antibióticos y en forma precoz para poder eliminar la bacteria en el lugar de la lesión. Finalmente, se puede utilizar el toxoide tetánico, es decir, la vacunación post-exposición. Lo que se aconseja es que cuando una persona tiene una herida profunda que se inflama, produce dolor, debe necesariamente pensarse en esta enfermedad y el paciente deberá recibir la vacunación. Igualmente, si un paciente ha recibido la mordedura de un animal, también debe pensarse en esta enfermedad. Los animales también pueden sufrir de tétanos. De hecho, aquí tenemos una mascota en la que se puede ver la gran contractura que tiene y que está obviamente muy sufrido por la enfermedad. Gracias por su atención.